Hoy estudiaremos la palabra de Dios con el sermón titulado ¿Qué es lo que tiene más valor en el cielo? Hermanos, primero debemos darnos cuenta del valor de nuestra fe. Solo entonces podemos tener una fe mejor y más fuerte que sirva como ejemplo para otros. Más bien, si no comprendemos el valor de nuestra vida de fe, solo copiamos las acciones de los demás. Al hacer esto, nuestra fe nunca producirá un buen resultado. Recuerdo haber compartido la siguiente historia con ustedes antes. En la película de dibujos animados El Príncipe de Egipto había una conocida cita. En el desierto, el oro puro no se estima más que el agua de un manantial, y para una oveja perdida, su pastor es mayor que un rey. Aquí, estimar significa dar más valor. Con respecto a la posición social, ¿no es la posición de un rey mayor y más valiosa que la de otros? Sí, es mucho mayor. Pero para una oveja perdida, un pastor que puede guiar su camino es más valioso que un rey poderoso. Cuando consideramos qué hace que algo sea valioso, debemos tener en cuenta que su valor puede ser modificado por el entorno. Por lo tanto, lo que es valioso en un desierto y lo que es valioso en un entorno cómodo y seguro difieren entre sí. Mientras viven en la tierra, las personas valoran mucho cosas como el oro, el poder y la fama, y lo persiguen. Sin embargo, ¿no cambiaría lo que ellos consideran valiosa cuando entren al reino de los cielos? Recientemente, hubo un conflicto entre Estados Unidos y Corea del Norte. Fue tan intenso que estaban listos para lanzar misiles y atacarse entre sí. En esa situación, ¿cuál sería el bien más valioso si estallara una guerra? Si una nación va a la guerra, el dinero se convierte en nada más que una hoja de papel sin valor. La gente comienza a comprar metales preciosos como el oro. El precio del oro comienza a subir rápidamente. Aunque la gente considera el oro como algo valioso, según Sofonías capítulo 1, versículo 18, Dios dijo, «Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira de Jehová». Existe una gran diferencia entre lo que la gente considera valioso en la tierra y lo que es valioso en el cielo. Un hombre rico murió y se presentó ante Dios el día del juicio. Con toda la riqueza que había ahorrado en su vida, adquirió una gran cantidad de oro y quiso llevárselo al cielo. De modo que le suplicó a Dios diciendo, «Trabajé duro durante toda mi vida y dejé una gran cantidad de oro en la tierra. Permítame llevarla al cielo». Debido a que el hombre estaba insistiendo tanto, Dios le concedió su deseo. Con todas sus fuerzas, el hombre arrastró todo el oro que había reunido con él al cielo. Pero, ¿qué encontró cuando llegó? Las calles del cielo estaban pavimentadas con oro puro. En el cielo, el oro no era más que un trozo de piedra que se usaba para las carreteras. Desperdició toda su vida por algo tan inútil. El oro era algo tan común en el cielo que incluso las calles estaban cubiertas de él. Por lo que lamentó haber dedicado toda su vida y juventud a algo tan inútil. Como podemos ver, lo que es valioso en la tierra es diferente de lo que es valioso en el cielo. ¿No dice la Biblia que nuestro tiempo en la tierra es limitado? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Así es como la Biblia describe la duración de la vida humana. Veamos Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, esto significa que todos enfrentarán la muerte. La gente actúa como si fuera a vivir para siempre en la tierra hasta que mueren. Este es el problema. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, ¿qué enfrentarán? El juicio. Después del juicio, no podemos evitar entrar en uno de los dos lugares, el cielo o el infierno.
Para ir al cielo, debemos hacer lo que sea valioso mientras todavía estamos en la tierra. En la Biblia está escrito que todos morirán y enfrentarán el juicio en algún momento. Para salvarnos del juicio del infierno, Dios vino a esta tierra. ¿No vino Dios por segunda vez para redimirnos de nuestros pecados y llevarnos al cielo? En el desierto, el agua es más valiosa que el oro. Para una oveja perdida, un pastor es más valioso que un rey. Las personas valoran diferentes cosas dependiendo de su situación. En lugar de centrarnos en lo que se considera valioso en la tierra durante esta vida temporal, busquemos lo que es verdaderamente valioso y eterno y que puede guiarnos al cielo. Veamos 1 de Pedro capítulo 1, versículo 24. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae. Mas, ¿qué permanecerá para siempre? La palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. En 1 de Pedro capítulo 1 se mencionan las flores, la hierba y la gloria. Sin embargo, todas esas cosas se marchitarán y desaparecerán. ¿Y la palabra de Dios? Permanecerá y perdurará por los siglos de los siglos. Algunas personas dicen, incluso aquellos que no creen en Dios viven bien y viven en abundancia, teniendo gran autoridad. Pero su gloria dura un breve momento, como un abrir y cerrar de ojos. En el eterno reino donde viviremos, tales cosas no se consideran valiosas en absoluto. Supongamos que un hombre está tratando de cruzar un desierto con lo que considera valioso, una pieza de oro. Sin embargo, ¿qué pasa si a la mitad del viaje no tiene comida para comer ni agua para beber? ¿Qué puede hacer la pieza de oro por él en ese momento? En este caso, un sorbo de agua sería mucho más valioso que una gran pieza de oro. A través del libro de 1 de Pedro, debemos comprender correctamente qué tiene el mayor valor y qué se considera precioso en el cielo. A través de la Biblia, Dios nos despierta para comprender cuán valioso es verdaderamente el cielo y así podamos prepararnos para vivir en el eterno reino de los cielos. Dado que la gloria de este mundo es como la hierba y las flores, debemos aferrarnos a la palabra de Dios. Ahora comprendamos cuán poderosa es la palabra de Dios en Números capítulo 21, versículo 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Este pan tan liviano se refiere al maná, la comida que Dios hizo llover del cielo durante 40 años. Al principio lo consideraron como un asombroso milagro. En medio del árido desierto no había forma de encontrar comida. Pero Dios hizo llover comida del cielo durante 40 años. Fue algo milagroso de ver y los israelitas quedaron enormemente asombrados por ello. No fue una cantidad pequeña. De hecho, fue suficiente para alimentar a más de 3 millones de personas. Al principio, el maná era tan precioso y dulce para ellos que dijeron que sabía a hojuelas con miel. Sin embargo, poco después, en Números capítulo 21, lo llamaron pan liviano. Es porque lo comieron todos los días durante 40 años. Versículo 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes.
Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Aquí podemos encontrar una lección muy importante. Mientras caminaban por el desierto durante 40 años, muchos israelitas murieron siendo mordidos por serpientes venenosas. Le suplicaron a Moisés diciendo: pecamos y esta calamidad ha venido sobre nosotros. Ruega a Jehová que nos salve. Dios tuvo misericordia de ellos y le dio esta orden a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Moisés entregó la palabra de Dios exactamente como Dios dijo. Necesitamos observar de cerca esta escena en el desierto que tuvo lugar durante el viaje de 40 años de los israelitas. Había dos grupos de personas. Un grupo valoró solo lo que era visible y declaró: esa serpiente de bronce nos salvó. Sin embargo, en realidad, la serpiente de bronce no tenía ningún poder para curar a nadie. Literalmente, era solo una serpiente hecha de una pieza de bronce. No puede afectar la vida de las personas de ninguna manera. Lo que salvó a los israelitas fue la palabra de Dios: quien la mire, vivirá. Sin embargo, los israelitas descuidaron la palabra de Dios y comenzaron a adorar a la serpiente de bronce como su Dios. Continuemos con 2 de Reyes, capítulo 18. Cuando estudiemos lo que sucedió en la historia, encontraremos una respuesta a la pregunta: ¿qué es lo más valioso en el reino de los cielos? 2 de Reyes, capítulo 18, versículo 1. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años, y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de Asera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. ¿Qué hicieron los israelitas? Quemar incienso significa que ofrecieron sacrificios. En otras palabras, adoraban a la serpiente de bronce como a un dios. ¿Qué hizo Ezequías? La hizo pedazos y la llamó Neustán. En la época de los reyes de Israel, 800 años después de que Moisés hiciera la serpiente de bronce, los israelitas siguieron adorando la serpiente de bronce incluso hasta entonces. Como Dios es espíritu, es invisible. Sin embargo, cuando miraron a la serpiente de bronce, que era visible, sus heridas de las mordeduras de la serpiente fueron curadas y el veneno fue neutralizado. Los israelitas pensaron: la serpiente de bronce es verdaderamente poderosa, y comenzaron a adorarla como su Dios. Aquí el problema es que tomaron a la ligera la palabra de Dios cuando dijo: quien la mire, vivirá. No fue la serpiente de bronce la que les abrió el camino a la vida, sino la palabra de Dios. Debemos obedecer y vivir exactamente de acuerdo con las palabras que nos ha dado Dios. ¿No es esta la manera más sabia y correcta de vivir nuestra vida en la tierra? Vayamos a Apocalipsis, capítulo 22, versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Este libro es la Biblia. Si alguno añadiere a estas cosas, es decir, si alguien añade algo a la Biblia, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare, en otras palabras, sustraer, de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro.
Ya que hacer lo que está escrito en la Biblia tiene el mayor valor, Dios nos dijo que no añadiéramos ni quitáramos de ella según nuestro propio criterio. Debemos creer que todo lo que Dios dijo o profetizó es cierto. Como está escrito en Isaías capítulo 46, versículo 10, Dios, que conoce el fin desde el principio, preparó este camino para conducir a la humanidad a la salvación. Por ello, la humanidad debe comprender correctamente su valor y vivir una vida en obediencia a las palabras de Dios. Solo podremos entrar en el reino de los cielos cuando hagamos esto. ¿No es esto lo que Dios trata de enseñarnos? Veamos Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también, ¿qué hará Dios? Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Hermanos, ¿a quién considera la gente una persona distinguida? ¿Será alguien que se haya graduado en la Universidad de Harvard? ¿Será alguien que se haya graduado en la Universidad de Oxford? Como la gente del mundo da valor a estas cosas, creen que la persona más distinguida vendría de lugares como estos. Sin embargo, ni Jesús ni el apóstol Pedro vinieron de tales orígenes. Está escrito que los que serán exaltados sobre todas las naciones son aquellos que obedecen a Dios y siguen cuidadosamente todos sus mandamientos. Versículo 2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Ya que la palabra de Dios tiene una gran autoridad y un poder asombroso y milagroso, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu artesa de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Cuando obedecemos la palabra de Dios, somos exaltados sobre todas las naciones. Los que creen absolutamente en esta enseñanza y la obedecen conocen el valor de la palabra de Dios. Vayamos a Daniel capítulo 3, versículo 1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: «Mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado». Versículo 6. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. En la Biblia está escrito: «No tendrás dioses ajenos delante de mí». Uno de los 10 mandamientos dice: «No adorarás a los ídolos». Los 3 amigos de Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego, creían en Dios. Fueron llevados ante el rey porque no adoraban la estatua que él había levantado. Versículo 13. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrac, Mesac y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: «¿Es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado?»
Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? El rey les dio otra oportunidad porque los tenía en alta estima. Versículo 16. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. No necesitaron defenderse. El valor de lo que Dios puede ofrecernos es incomparable con lo que cualquier rey puede ofrecernos en esta tierra. Pregúntese si debemos seguir el mandamiento de Dios o el del rey. Versículo 17. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. El horno se utilizaba para fundir metales como el hierro, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrac, Mesac y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Para estos 3 hombres, la palabra de Dios, que es el Rey de Reyes, eran mucho más importantes y valiosas que cualquier otra cosa. Por mucho que intentemos alargar nuestra vida temporal en la tierra, tarde o temprano todos moriremos. Los días de nuestra vida en la tierra son pocos, es solo como un abrir y cerrar de ojos. Comprendieron este principio de vida y valoraron las cosas del cielo, diciendo: no podemos hacer lo que Dios nos ha ordenado no hacer. El rey trató de convencerlos de lo contrario, pero como no cambiaron de opinión, los arrojó al horno. Los soldados que arrojaron a Sadrac, Mesac y Abednego al horno murieron a causa de las llamas, pero los 3 hombres no fueron dañados por el fuego, ni se les chamuscó un solo pelo de la cabeza. Lo que es importante recalcar es que los 3 hombres entendieron el valor del reino de los cielos. ¿Qué era lo que más valoraban? Las palabras de Dios. Siempre prestaban atención a lo que Dios decía. Como resultado, fueron respetados por otros funcionarios e incluso llegaron a ser funcionarios de alto rango en Babilonia. Es muy raro que un rey nombre a sus cautivos como funcionarios. Así como todos los antepasados de la fe no vacilaron en esa situación, estoy seguro de que ustedes y yo haríamos lo mismo. Desde Génesis hasta Apocalipsis podemos encontrar numerosos registros de aquellos que se mantuvieron del lado de Dios en cualquier circunstancia. Dios nos ha enseñado a obedecer y seguir las palabras de Dios, guardando el día de reposo y la Pascua mientras vivimos en esta tierra. Aquellos que son guiados por la palabra serán exaltados sobre todas las naciones. Después de guiar a los pueblos de todas las naciones al camino de la salvación, ¿no brillarán para siempre como las estrellas del cielo eterno? Veamos un versículo más en Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 6. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús, les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis.
porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que dondequiera que se predique este Evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Aquí dice discípulos, pero en Juan capítulo 12 fue Judas Iscariote quien pensó que el perfume se desperdiciaba. Juan capítulo 12, versículo 1. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados en la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Aquí tenemos dos figuras opuestas, María y Judas Iscariote. María sabía muy bien que Jesucristo era Dios que vino a la tierra para salvar a la humanidad. Su hermana Marta también lo sabía muy bien. Por eso Jesús apreciaba y amaba la casa de María. En aquella época se daba un denario por un día de trabajo. Como el costo del perfume era de 300 denarios, valía el salario de un año. Cuando María lo derramó en los pies de Jesús, Judas Iscariote sintió que se desperdiciaba y pensó para sí mismo, si calculamos el costo del perfume, vale mucho dinero. Judas Iscariote valoró mucho el perfume pensando en su valor monetario. En cambio, María lo derramó considerando que su valor no era nada en comparación con el de Jesucristo. Cuando hacemos algo, debemos preguntarnos siempre, ¿lo estoy haciendo pensando en el valor del cielo o solo estoy pensando en la gloria de este mundo? Debemos ser los que siempre piensan en el valor del cielo. ¿Qué es entonces lo que más valor tiene en el cielo? Si tuviéramos que resumir todas las enseñanzas de la Biblia, sería obedecer y vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Según la Biblia y los profetas, esta es la mejor manera de acumular bendiciones en el cielo. Será bendecido cuando entre y bendecido cuando salga. Si sigue cuidadosamente todos sus mandamientos, Dios le exaltará sobre todas las naciones de la tierra. La gloria de esta tierra es temporal y pronto desaparecerá. Pero, ¿qué hay de la gloria del cielo? Durará para siempre. Todos los hermanos y hermanas en Sion, reflexionemos siempre sobre lo que se considera valioso en la tierra y lo que se considera valioso en el cielo, y comprendamos correctamente por qué debemos vivir según la palabra de Dios. Espero sinceramente que tengas gloria, agradecimiento y honor a Dios en este bendito día. Esperando que hayan recibido mucha gracia, me gustaría concluir este sermón. Muchas gracias.